posible o probable del idealismo al pragmatismo. Miembros de la mesa, señoras y señores, buenos días. Mi nombre es Javier Alonso y vengo en nombre del Partido Higiene Democrática a mostrarles la estrategia electoral que consideramos adecuada para hacer palanca en el actual sistema político español. Esta ponencia se estructura atendiendo a los puntos de la siguiente diapositiva. Y sin más dilación, comienzo. A lo largo de la historia, el ser humano se ha organizado por decisión propia o por imposición de una parte, en quienes dirigen el destino de la mayoría, ya sea de una forma directa o remota, y en quienes forman parte de esa masa heterogénea, que somos todos nosotros, que de forma más indolente que crítica termina siendo quien acata las decisiones de la minoría dirigente. Una mirada hacia atrás nos demuestra que la tensión entre ambas partes permanece no resuelta, que el pulso para sintonizarlas tampoco ha cesado desde entonces, ni parece que tenga avisos de hacerlo. La tan manida como necesaria separación de poderes, inspirada, como todos ustedes saben, por Locke y promulgada por Montesquieu, junto con la consolidación del sufragio universal en su vertiente activa y pasiva, conforman, como todos ustedes saben, el cimiento de toda sociedad que se quiera considerar democrática. Pero la presencia del germen no siempre garantiza el fruto. Tanto la separación de poderes como el sufragio universal son dos pilares de toda democracia, a los que hay que añadirles unos factores de corrección que garanticen el control y contrapeso de quien tiene el poder en sus manos. Estos engranajes, que los anglosajones llaman check and balance, conforman un conjunto de instrumentos auditores que, en la teoría, tienen la capacidad de limitar y o corregir las desviaciones sobrevenidas que pueden cometer quienes llevan la batuta de nuestras instituciones. Pero el problema, por desgracia, no reside en la existencia, precisión o naturaleza de esos check and balance, de esos controles y contrapesos de nuestra democracia, sino en una evidencia que todos podemos comprobar: el hecho de que el poder, una vez acomodado al bastón de mando, se le acaban atragantando esos controles y contrapesos. El poder no acepta que existan instrumentos que puedan fiscalizar sus propuestas, medidas que puedan intervenir en sus cuentas o mecanismos que pueden someter sus actos a juicio. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues simplemente creando, por estas razones, mediante el instrumento más poderoso a su alcance, la ley, un sistema de controles y contrapesos de aparente transparencia y eficacia de cara a la sociedad, mientras, de espaldas a ella, realiza una ingeniería jurídica de precisión con la que coagular cualquier acción limitante o correctora de esos mismos controles y contrapesos que ellos han puesto en juego. ¿Y cómo cortacircuitar ese círculo vicioso en el que cualquier ciudadano puede ser ninguneado por sus gobernantes, y que hablábamos ayer de ello, además de serlo a través de las facultades coercitivas que él mismo le ha dado y la comunidad a la que él pertenece a sus propios gobernantes? Limitándose a esperar un periodo máximo de 4 años y mediante un ejercicio máximo de 30 segundos, meter el voto en las urnas, integrarse en una formación política de gobierno con el objeto de activar el freno de emergencia cuando éste se pase de la raya, crear una formación política nueva, militar en una singular, en una minoritaria, hacer palanca de movimientos sociales pacíficos, violentos, todas son, en apariencia, válidas, salvo la violenta. Pero el problema no reside en su validez, sino en la realidad de su alcance. Si echamos un vistazo a las 3 últimas décadas de nuestra democracia, vemos como todas estas medidas ya han sido puestas en juego, y lo han sido sin ningún éxito. Tanto que el desequilibrio que existía en los años 80 entre la clase política y la sociedad civil ha crecido de forma exponencial en la actualidad, acentuándose en todo lo particular de forma muy grave. ¿Debemos rendirnos a estas evidencias? Obviamente no. ¿Debemos poner en marcha una revolución con la que acabar con todas las instituciones que nos hemos dado? Pues yo considero que mientras existan mecanismos democráticos, como decía el anterior ponente, que nos permitan acabar con los lobos del poder, pero sin los lobos de la democracia, nuestra sociedad, no, profundamente no. Buscamos, por tanto, con esta ponencia, plantear una estrategia que nos permita no caer en los recurrentes errores del pasado, que impida que tropecemos una y otra vez con la misma piedra, una estrategia que tenga avisos de llegar a término, no que quede en el saciante, pero también estéril, espacio de la legítima protesta. Analizamos, por tanto, en la siguiente diapositiva, el escenario político español para inmediatamente después analizar los check and balance y entrar en lo que es nuestra estrategia. Para empezar, ¿cuál es la finalidad teórica y práctica de un partido cuando llega al poder? La teórica, la que todos sabemos, un grupo de ciudadanos con base ideológica y en base a unos recursos que nosotros mismos le favorecemos, le ponemos sobre la mesa, que buscan hacer políticas para mejorar el resto
de la vida de los ciudadanos. ¿Cuál es la práctica? En la siguiente diapositiva. Gracias. En la siguiente diapositiva pueden analizar, mientras yo continúo con esta ponencia, porque es una diapositiva larga, cómo el ejercicio del poder permite un amplio margen para lograr el beneficio y los abusos de los partidos. ¿Y qué mecanismos tiene la democracia para evitar esos abusos o esas desviaciones de nuestros políticos? Pues reza un refrán castellano que perderá el zorro los dientes, pero nunca la maña de morder. Y así sucede con el poder. Mientras alguno de los tres poderes del Estado pueda restarle poder a otro, no les quepa la menor duda que lo hará. Alguno de ustedes seguro que en este momento está pensando que lo peor de todo no resiste en lo evidente de mi afirmación, sino en que nuestro propio marco jurídico superior, la Constitución de 1978, refrenda ese mismo mecanismo en algunos aspectos básicos del Estado, como es la separación de poderes. Pero yo considero, en contra de una ponente de ayer, que el problema no es achacable, al menos de manera global, a la Constitución que tenemos, a una norma cuya naturaleza invita a no entrar en detalles, asumiendo, por supuesto, que siempre caben mejoras, tanto en nuestra Constitución como en la de cualquier otro país, sino en la perversión que hacen nuestros gobernantes con el desarrollo normativo de los preceptos constitucionales. Ahí radica la perversión. Pensar que cambiar la Constitución va a acabar y resolver con todos nuestros problemas supone, desde mi punto de vista, además una simpleza, morder directamente el cebo de quien ha viciado los principios de la que ahora tenemos. Porque todos los políticos saben que toda perfección normativa es siempre susceptible de ser, en cualquier momento, y valga el neologismo, desperfeccionada. Nuestra reciente democracia evidencia que quien tiene la potestad y oportunidad de vulnerar los controles y contrapesos de cualquier norma es justo quien más se beneficia de ello, el gobierno. ¿Y es posible que deje de hacerlo? Sí, es posible. ¿Y es probable que lo haga? Yo personalmente creo que no. Es que no. No es probable que los partidos que han sobredimensionado nuestras instituciones en su propio beneficio, quienes han puesto los recursos públicos al servicio de sus organizaciones y partidos, quienes han promovido a sus pupilos a puestos de responsabilidad, decisión o control del gobierno, dejen de hacerlo. Insisto, es posible que lo hagan, pero no es probable que suceda. Lo que sí puede ocurrir es que amaguen sin dar un solo paso, que nos hagan creer, con la oportuna colaboración de los medios de comunicación afín, que han cometido grandes cambios en esa dirección, pero sin realmente hacerlo. No es probable que los partidos con opción de gobierno desmonten la maquinaria con la que acceden al gobierno. No podemos esperar que ellos reparen o cambien esa maquinaria. Es aquí, por tanto, donde todos nosotros, desde plataformas civiles y a través de partidos políticos, debemos hacer palanca. Y es alrededor de estos check and balance sobre los que debería pivotar toda nuestra estrategia. Pero antes de hacerlo debemos poner en evidencia cuáles son esos check and balance de los que hablamos. Tenemos 4, básicamente. En primer lugar, como todos ustedes saben, para someter la acción de cualquier gobierno a la ley y el control de sus actos a los tribunales, el teórico tercer poder del Estado. El Poder Judicial. Pero pregunto, ¿es el Poder Judicial un poder independiente del Estado? Voy a responder a esta pregunta planteando una serie de cuestiones que, como verán, se responden solas. ¿Quién administra los recursos de los jueces? ¿Quién hace la elección de los miembros del Poder Judicial? ¿Quién controla la policía que trabaja al servicio de los jueces? ¿Quién elabora leyes que afectan a los propios jueces? ¿Quién realiza la elección del fiscal general del Estado? ¿Quién promociona jueces o realiza la adjudicación a dedo de plazas de juez a juristas sin oposición? Pues, ni más ni menos que los otros poderes del Estado, muy especialmente el Poder Ejecutivo. Eso sí, y hay que recordarlo, y en un marco especial como este, la Facultad de Derecho, con la inoportuna colaboración de una parte, y remarco de una parte, de esos jueces, de esos mismos jueces que ni se sonrojan ni les tiembla el pulso cada vez que una de sus sentencias, cuando afecta a asuntos políticos, terminan alineadas con su propia ideología, evidenciando entonces lo arbitrario que puede llegar a ser la labor del árbitro. En segundo lugar, tenemos el resto de órganos de control del gobierno, Tribunal de Cuentas, Junta Electoral, Comisión del Mercado de Valores, etc. Todas ellas, sin embargo, adolecen de lo mismo que presumen, de independencia. Aunque en apariencia sus miembros y los mandatos de estos no coinciden con los del gobierno, la realidad resulta ser solo eso, una apariencia. Y lo es porque es el Ejecutivo quien determina qué acciones o inacciones puede llevar a cabo ese organismo. Porque es el Ejecutivo quien determina quién debe ponerse al frente de estos organismos. Y porque es el Gobierno, a través del Ministerio del que depende dicho organismo, quien, en última instancia, frena, alienta o impide, mediante un recurso, cualquier acción que emane de estos organismos. Cuando el peso de la lógica impulsaría a pensar que debería ser justo lo opuesto, pero no es así, es justo lo contrario. En tercer lugar tenemos los poderosos medios de comunicación.
el cuarto poder, entre comillas. Un poder, como todos ustedes saben, polarizado en dos grandes bloques, cuya crítica se apunta y se afina en dirección al grupo político del contrario, mientras activa su indulgencia, hasta sus últimas consecuencias, con cualquier miembro o acto de los que considera los suyos. Sabiendo ambos, los medios de comunicación de un lado y de otro, cómo y cuándo colocar esas noticias para las que no cabe meter la cabeza debajo de la tierra. Ellos son vehículos solícitos de los mensajes de sus partidos, que difunden cuando más bajas causan en su adversario, desde la tribuna a un periódico, la tertulia a una radio, o valiéndose de otros ámbitos más sutiles y eficaces, como son los programas del humor o los que se dedican al mundo del pueblo. En último lugar, aunque siempre cabe incorporar alguno más, están las urnas. Estamos los ciudadanos decidiendo, mediante nuestro voto, quién ha obrado con diligencia y quién se ha pasado de la raya. Gracias a Dios, para los partidos, esto ocurre solo un día cada 4 años, para el cual, como es obvio, despliegan sus mejores baterías y martirianas. Pero este combate no es único, como a priori parece, sino triple. Por un lado, se busca que la sociedad esté suficientemente segmentada en dos grandes bloques, para garantizar la alternancia de los dos grandes partidos. Por otro lado, se busca que cualquiera de ellos gane siempre por mayoría. Y por último, que, en caso de que ninguno de ellos lo logre, el que más votos tenga puede realizar un pacto de gobierno sin morir en el intento. Por lo tanto, la mayor parte de su estrategia se basa en polarizar la sociedad, cosa que logran alimentando las ideologías y echando gasolina a cualquier rescoldo de discrepancia. Por suerte o por desgracia, las ideologías han sido escafinadas por el peso de la realidad, aunque los partidos se esfuercen en vendernos justo lo contrario, a pesar de que en muchas ocasiones ambos terminan adoptando normas o aplicando medidas que son completamente idénticas y que, en otras ocasiones, resultan ser contradictorias con sus propias ideologías. Ellos, en sottovoce, asumen que el dogma ha sucumbido al pragma. Saben mejor que nadie que no es posible, al menos en el actual entorno globalizado, seguir dando respuestas ideológicas a situaciones que no tienen referencia en el pasado. Que las ideas han ganado la batalla de las ideologías. Que bienestar y economía no son dos entes paralelos ni contradictorios, sino complementarios, que forman parte de un circuito indisoluble. El mismo que pone en evidencia que la capacidad para generar recursos no es ilimitada, como tampoco lo es la capacidad para generar servicios y bienestar, ni la posibilidad de que quien nos da crédito lo haga para siempre y también de forma ilimitada. Pero asumir la realidad no significa renunciar a la ficción. Inflacionar ideologías y sembrar la discrepancia son, sin ninguna duda, los instrumentos más eficaces que tienen los dos grandes partidos para acceder al poder. Y no van a renunciar a ellos. Y una democracia cuyos controles y contrapesos brillan por su inacción o ausencia no es una democracia plena, porque ese es el caldo de cultivo perfecto donde nacen y crecen las arbitrariedades de nuestros gobernantes, la utilización irregular de los recursos públicos, las acciones discrecionales de algunos jueces y, sobre todo, donde la corrupción y el despilfarro germinan y se expanden como el éter. Por todo ello, los check and balance, los controles y contrapesos de nuestra democracia deberían ser objeto prioritario de nuestras propuestas dentro de la estrategia electoral. Una estrategia electoral que debe basarse en la evidencia de los datos electorales, en las fortalezas y debilidades de las fuerzas políticas con opción de gobierno y en saber con quién sí y con quién no podemos y debemos contar. En la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva pueden observar cómo se desbroza el voto tradicionalmente en España. En cuanto al análisis de las fuerzas políticas con opción de gobierno, cabe plantearse, para responder a cuáles son las bondades y carencias del bipartidismo, las siguientes cuestiones. Porque es muy sencillo hacer el simplismo del bipartidismo humano. Cabe preguntarse si, como a muchos les parece, el bipartidismo es el principal mal de nuestra democracia y si, como también parece, la única opción a ese problema es una alternativa minoritaria o un conjunto de ellas de origen desconocido, talante democrático y base ciudadana. Cabe preguntarse si es probable que alguno de estos dos grandes partidos excave su propio suelo electoral. Si es probable que el PSOE descienda de los 110 escaños o el PP baje de los 107 que obtuvo en 1982. Cabe preguntarse si, en presencia de ese escenario, en el que ambos ven cómo sus suelos electorales descienden, tanto el PP y el PSOE no hagan un frente común contra dicha alternativa al que le pongan un eficaz eufemismo que se llame Frente Constitucional contra el Caos. Cabe preguntarse si los medios de comunicación afín, los intereses económicos creables, los lobbies de presión que han promovido y sostenido a estos dos grandes partidos en el pasado, el día de las elecciones se marcharán a comerse una paella en el campo o a poner una sombrilla en la playa, ¿o no?
Cabe preguntarse si alguna de las alternativas planteadas hasta la fecha ha logrado hacer palanca en el bipartidismo. Y antes de responder esta cuestión es necesario observar los datos electorales que veremos a continuación y recordar que en España siguen existiendo registrados más de 4.000 partidos políticos. Cabe preguntarse si el planteamiento de el bipartidismo es el problema y nosotros la solución no cae en el simplismo de pensar que todos los miembros del PP y del PSOE, además de todos los logros conseguidos por estos dos partidos en el pasado, deben ser arrojados por la borda en beneficio de gente sin aval y proyectos sin marchamo. No. Cabe preguntarse cómo una alternativa minoritaria no va a desarrollar el virus que denuncian el contrario, si cuando ese contrario accedió a la política lo hizo aparentemente bien vacunado. Cabe preguntarse si debemos dar un voto de confianza a esos proyectos y a estas personas sin crédito ni pasado y concederles una legislatura prueba, error, ensayo con todo lo que ello supone. Cabe preguntarse si una alternativa minoritaria o un grupo de ellas, como sucede en Italia, es realmente la solución al problema o puede llegar a convertirse en una grave remora al mismo. Caben muchas otras cuestiones, pero al final lo que debe imponerse es la prudencia al tremendismo, el realismo al idealismo, la simplicidad a los simplismos y las propuestas probables a las que son simplemente posibles. Como reza el aforismo, lo que funciona, no lo toques. Lo que ha dejado de hacerlo, cámbialo. Pues en el bipartidismo hay cosas que funcionan bien, otras que lo hacen regular y otras muchas que lo hacen muy mal. Y por tanto hay algunas que conviene apuntalar y otras que se impone su reforma o derribo. Puede cada uno de ustedes en este momento albergue la duda de si hemos venido aquí a hacer apología del bipartidismo o a plantear una estrategia para acabar con él. Pues yo creo que ni una cosa ni otra. El objetivo no es acabar con el bipartidismo, sino con los excesos que este ha cometido en estos 30 años de democracia. Y este debe ser el objetivo, y no el contrario, por dos simples razones. Una, porque no sería lógico ni razonable sustituir a personas cuya capacidad, honestidad y pasado están ya acreditadas por personas que solo han mostrado su buena voluntad y su capacidad de protesta. Y otra, de auténtico peso, porque el escenario electoral más optimista para una nueva coalición de partidos pasa inevitablemente, y en este punto es donde debemos agarrarnos, por una alianza de tipo bisagra con cualquiera de los dos miembros del bipartidismo. En la siguiente diapositiva podemos ver realmente... Ay, gracias, ¿no? Vale, no están puestos los suelos electorales. Se los pongo así, probablemente entenderán que estos son 30 años de democracia, donde el que más votos ha obtenido después del PSOE han sido 21, que fue Izquierda Unida. Ahora mismo tiene 18. El resto, o sea, el techo electoral del partido después del bipartidismo que más tiene ha sido 21. El suelo electoral de PP-PSOE ha sido 105. O sea, hay mucha gente que propone propuestas para hacer una reválida a estos dos grandes partidos. UPyD, que todo el mundo piensa que tiene un recorrido enorme, tiene 5 escaños. De 5 escaños a 105, que tiene el suelo electoral del PSOE, hay que plantearse todos los datos que tenemos delante. Estos son los datos que tenemos y que debemos de tener delante cuando realmente hagamos nuestro planteamiento electoral. Otra variable muy importante que debemos despejar es saber con quién sí y con quién no debemos y podemos contar. ¿Con quién no podemos ni debemos contar? Pues es obvio que todos queremos formar parte de esta coalición socorrista, pero no todos cabemos. ¿Con quién sí y con quién no debemos y podemos contar? Es una cuestión sin duda compleja, cuya respuesta no puede hacerse de forma rápida ni inmediata. Lo que sí debemos hacer es analizar y poner en evidencia qué perfiles a priori podrían sumar y por qué y cuáles podrían suponer una bomba en nuestra línea de flotación. O inmolarse cuando empecemos a sacar la cabeza fuera del agua. Empecemos por los segundos, por quienes están radicalizados en un partido, en una ideología o en una simple idea. Quienes están al margen del sistema, quienes se nutren de sofismas o demagogia, quienes observan los problemas desde una visión egocentrada, quienes se alimentan de ismos cercanos al precipicio, quienes tienden a transformar frases en lemas y hombres en mito, y quienes precisan purgar toda su frustración, cuando no incapacidad, mediante fórmulas de violencia. Con ninguno de estos deberíamos contar, porque quienes creen que los decibelios en la calle pueden anteponerse al silencio de las urnas, no creen en la democracia. Porque quienes articulan medidas ilegítimas para depurar las imperfecciones de un sistema, no creen en ese sistema. Porque quienes arrogan la representación de la mayoría en base a la bondad de sus objetivos, acaban entrañando un problema mayor al que les mueve. Porque quienes espolean a este tipo de sujetos desde posiciones opacas de la democracia, están legitimando de alguna manera
romper la baraja cada vez que ellos nos llevan una buena mano. Y porque muchos de estos solo buscan valerse de unos fines nobles para conseguir hacer un uso ilegítimo de los medios. Y porque además sería una responsabilidad democrática permitir que el instinto y las gónadas terminen cogiendo las riendas de la razón y el cerebro. Buscar el consenso con ellos, como mucha gente aboga, en pos de un respaldo mayoritario del proyecto, tampoco se me antoja ni oportuno ni prudente. Y no lo es porque la historia demuestra que tratar de convertir un tigre feroz en un líndero gatito, además de consumir nuestros recursos y nuestro tiempo, termina amputando a algún miembro del ingenuo domador. Al grupo de perfiles con los que tampoco debemos contar, hay que añadir tanto los que han ejercido un voto fiel, casi devoto a lo largo de toda la democracia y no tienen visos de cambiar, como los que defienden formaciones o candidatos que, para tirar de un símil de cocina, ni cuecen ni enriquecen, ni asumen coaliciones que ellos no puedan liderar, ni contribuyen con sus fuerzas a proyectos en los que ellos no pueden brillar. Tampoco creo que es posible ni deseable contar con grupos que llevan años valiéndose de la estrategia que aquí planteamos, la bisagra electoral. Una estrategia en la que entraríamos en directa competencia con ellos. Esta es la fórmula que han utilizado, como todos ustedes saben, las fuerzas nacionalistas. Y lo han hecho con la misma perversidad que eficacia. Esta estrategia se ha basado en estrangular al paciente, en este caso llamado siempre Gobierno de España, cuando éste no escribía lo que ellos querían en el testamento, y hacerle la respiración asistida cuando empezaba a incluirlo en los tercios de mejora o de libre disposición. Nosotros abogamos por la bisagra electoral, pero sin los métodos de estos, para acabar con los abusos de nuestros políticos, no para alcanzar objetivos espurios, para lograr el beneficio de todos los españoles, no el de unos pocos, para apuntalar y remodelar el inmueble en el que todos vivimos, no para hacerlo saltar por los aires. ¿Con quién sí podemos y debemos contar? Entiendo que hay que dar cabida a todo aquel que no le mueva ni justifique los entornos expuestos previamente. Se me antoja también que debíamos mimar, y ayer lo hablábamos, muy especialmente a esos votantes que han denigrado durante 30 años de democracia a todos los partidos y los han denigrado por ejercer ese voto infiel, por haber cometido el grave delito de haber variado su voto en virtud del balance de cada gobierno, cuando ellos son, sin ninguna duda, y muy a pesar de estos partidos, que solo premian militantes apáticos y reflexivos y resignados, ellos son la auténtica esencia de la democracia. Sin ellos no hubiéramos podido alternar del CD al PSOE, del PSOE al PP y luego la alternancia entre ellos. Ahora bien, además de hablar de formaciones políticas, cabe hablar del perfil de las personas que integren esta coalición, de su honestidad, de su capacidad y de su honradez. También deberíamos renunciar, desde mi punto de vista, a esa fiebre de líder que muchas formaciones tienen. Si precisamos hacer efectivo nuestro proyecto mediante hipnotizadores de serpientes, lemas narcóticos y demagogia, o nuestro mensaje es igual de malo que el del resto, o no tenemos mensaje, o estamos adulterando un buen vino con Coca-Cola pensando que así lograremos que lo beba más gente. No nos hace falta ningún líder, y menos carismático. Solo precisamos tener un buen mensaje y transmitirlo por gente honesta y honrada, por gente con sentido común. ¿Con qué marco poner en juego nuestra estrategia electoral? Pues mediante la ya mencionada coalición de partidos políticos, que reciba el respaldo de los ciudadanos a título particular y de organizaciones de ámbito civil. Esta coalición de partidos debería saber abarcar de forma temporal sus programas electorales y sus catecismos ideológicos en pos del bien común. ¿Con qué fórmula? Con la bisagra electoral es, a tenor de la realidad de los datos, la única posible. Ninguna otra formación en 30 años de democracia, que no sea Partido Popular o PSOE, ha pasado de los 20 escaños. Ninguna. La mayor parte de ellas se han quedado muy por debajo de los 7 escaños. Y ninguna ha tenido opción de cumplir sus objetivos si no lo ha hecho mediante una bisagra con los dos partidos con opción de gobierno. Ninguno. Y esa es la realidad de 30 años. Ahora podemos plantear un partido que logre 186 escaños. Es posible, pero no es probable. ¿Con qué objetivos? Pues todo mecanismo y toda acción puesta en marcha para controlar las desviaciones y excesos generados por el bipartidismo han adolecido, desde mi punto de vista, de planteamientos con un enfoque totalmente equivocado. De ahí que ninguna de ellas haya logrado llegar a término. 4 son los elementos básicos, combinados de forma distinta, responsables de dicho fracaso. Los anhelos idealistas, que todos tenemos. Los argumentos simplistas, que todos tenemos. Las propuestas posibilistas, que todos tenemos. Y los movimientos centripetados en sí mismos, que todos hacemos. ¿Cuál es la naturaleza y medidas que nosotros proponemos? Pues frente al idealismo, el realismo. Frente al simplismo, la simplicidad. Frente a lo posible, lo probable. Y frente a la singularidad, la pluralidad.
Analicemos rápidamente cada uno de ellos. Realismo versus idealismo. Imaginemos una liga de fútbol, nacida en los años 70, que ha sido ganada año tras año por los dos mismos partidos, dos poderosos equipos. ¿Cuál sería el escenario real y cuál el ideal? Pues pretender ganar esa liga, por ejemplo, careciendo de los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para formar un equipo equivalente, forma más parte del idealismo que del realismo. Esperar que estos dos equipos se amilanen en cuanto asomemos con nuestra camiseta en el campo, forma más parte del idealismo que del realismo. Pensar siquiera que esa liga va a estar ya decidida entre ellos dos y nosotros, forma más parte del idealismo que del realismo. Acabar, para extrapolarlo al ámbito político, mediante la protesta ciudadana, organizada o no, mediante una mirada de formaciones políticas, organizada o no, con la corrupción política, el derroche de los recursos públicos, las duplicidades, comunidades autónomas, subvenciones de partido o con el hambre en el mundo, forma más parte del idealismo que del realismo. Aunque sean objetivos deseables y buscados por todos nosotros, forma más parte del idealismo que del realismo. ¿Debemos entonces renunciar a combatir todos estos asuntos? No. Lo que debemos es, primero, lograr sentarnos en la mesa donde se decide, para después jugar con las cartas que tenemos, no con las que nos gustaría tener. Porque quien reparte las cartas no tiene en cuenta ni la bondad de nuestros objetivos, ni le suele inspirar indulgencia el rictus cascar y blando del novato. ¿Busca este análisis mojar la pólvora de quien viene aquí a hacer palanca para mejorar el actual modelo político español? Obviamente no. Para eso estamos todos hoy aquí. Lo que pretendemos es romper con ese círculo vicioso de movilización idealista, propuesta estéril, frustración garantizada. Se trata de invertir los términos, perfeccionando los errores desde el principio. Se trata de plantear objetivos realistas, no idealistas, que asuman también desde el principio las cuotas de frustración precisas. Se trata de articular esos objetivos mediante los recursos reales, no ideales, a nuestro alcance. Se trata de asumir que el éxito neto, en caso de alcanzarse, nunca se parecerá al éxito bruto que nos movió a luchar por él. Se trata, en fin, de pasar de un idealismo cuyas propuestas sacian todos nuestros objetivos y deseos, pero cuyos resultados caen en una esterilidad recurrente, a un realismo cuyas propuestas pueden frustrarnos por su corto alcance y contenido, pero cuyos resultados no solo tienen viso de llevarse a cabo, sino que además son la llave para que esas mismas propuestas se preñen de más y más contenido, dándonos acceso a siguientes partidas de cartas en esa misma mesa. Simplicidad versus simplismos. La simplicidad se diferencia de los simplismos en que los segundos proponen una idea muy simple gracias a obviar todos los problemas que genera, además de todos los que puede plantear las medidas que propone. La simplicidad, en cambio, se basa en valorar todos los problemas que puede generar esa medida, así como todas las posibles medidas y las repercusiones de las mismas, para al final destilar una solución sencilla, no simple. Un ejemplo, la ordenación del tráfico en una rotonda se basa en la simplicidad, no en el simplismo. El simplismo nos empujaría a atravesarla por la mitad, sin importarnos sus repercusiones, abogando de que la línea recta es siempre el camino más corto. En el ámbito político, los ciudadanos solemos caer en propuestas simplistas, de naturaleza posible, pero muy poco probable, habitualmente basadas en el idealismo al que acabamos de hacer referencia hace un momento. Hacer propuestas simplistas es siempre una acción legítima, además de que no supone desgaste, un pequeño paso más allá de la protesta, que siempre logra de forma efímera algún que otro ruido o algún que otro efecto pirotécnico. Pero al final todas las propuestas simplistas consumen nuestros recursos, sin resolver nuestros problemas. Es como querer resolver un problema de calefacción quemando los muebles que tenemos en casa. Hacer propuestas basadas en la simplicidad, en cambio, genera fricciones, exige tiempo, recursos y desgaste, no ofrece recompensas a corto plazo y nunca es coreada y aplaudida por la mayoría. Pero las propuestas basadas en la simplicidad son siempre rentables, asumiendo que nunca cumplirán todos nuestros objetivos. ¿Y son nuestras propuestas probables o posibles? Que es el cuarto y último punto. Pues antes de responder a esta cuestión de si son probables o posibles, hay que despejar una variable que considero que es excluyente. Antes de hacer una propuesta hay que plantear si realmente es una propuesta deseable y razonable o no por toda la mayoría de los ciudadanos. Si es así, debemos someterla ya al filtro de lo posible o probable. Veamos. ¿Es, por ejemplo, posible que cualquiera de ustedes acabe viviendo en un autobús abandonado? ¿Que todos los millonarios del mundo donen la mitad de su patrimonio a ONGs de África? ¿Que todos los políticos españoles hagan un pacto anticorrupción mañana y lo cumplan a pies juntillas? ¿Es todo posible? Claro que es posible es. Pero lo que nos debe inquietar radica en saber si realmente es probable o no que suceda. Y como la mayoría de ustedes convendrá conmigo, es muy poco probable
que suceda. No es imposible, es simplemente poco probable. Debemos, a tenor de esta clasificación, descargar toda nuestra artillería y esfuerzos, que para eso llevamos aquí 2 días, en medidas que sean posibles, pues medidas que sean probables. Tiremos de un simple ejemplo que a ustedes les va a gustar mucho porque es un tema recurrente en la sociedad. La financiación de los partidos políticos. A todo el mundo le gusta. ¿Es deseable que la financiación de los partidos políticos se base en las cuotas de sus militantes? Parece evidente que sí. ¿Es razonable que así sea? ¿No? Sí, no, perfectamente. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Es posible que los partidos renuncien a las subvenciones que reciben? ¿Es posible? Es posible, pueden renunciar. Claro que sí es posible. ¿Es probable que lo hagan? No. Bueno, pues para responder a esta pregunta debemos recurrir a la realidad de los datos. El partido político que tiene más militantes en España y por tanto que ingresa más por cuotas de sus afiliados es el Partido Popular, el que más. Este partido ingresa 12 millones de euros por cuotas de sus afiliados. ¿Saben cuál es el presupuesto del Partido Popular? El PP no tiene cuota de afiliados. Sí, 12 Por ser millones. afiliados sin pagar nada. Algo. Eso es simpático. No. Los afiliados Ya pagan. Tiene 12 Los millones, miembros de nueva generación. que yo me estoy extendiendo mucho. Vale. El Partido Popular ingresa 12 millones por las cuotas de sus afiliados. ¿Saben cuál es el presupuesto del Partido Popular al año? 135 millones de euros, de los cuales 120 son subvenciones directas de las administraciones públicas. Respondamos ahora a ambas cuestiones. ¿Es posible que el Partido Popular renuncie a esos 20 millones de euros? Posible, es posible. Es probable que lo haga. Es probable que el PP renuncie al 89% de los ingresos que sostienen su estructura de partido, que renuncie al combustible que precisa la maquinaria que le da acceso al poder. Es probable, ¿eh? ¿Supone este análisis dejar de reivindicar que disminuyan las subvenciones a los partidos? No, reivindicar no. Pero el objetivo de nuestra coalición no debería ser o limitarse a hacer propuestas que caigan en un saco descosido. Porque no parece buena idea que, frente a un enemigo bien organizado, abastecido y entrenado, utilicemos los pocos cartuchos que tenemos pegando tiros al aire. O tampoco es muy lógico que tratemos de negociar con un partido haciendo una propuesta que lo que hace es en el minuto 1 levantarlo de la mesa. No vamos a lograr nada. Y en cuanto a si hacerlo a través de una plataforma plural o singular, quizá yo considero que este es el punto en el que más arrestos todas las formaciones que quieran formar parte de esa coalición tengan que hacer. El ejercicio de envainársela, cuando lo que a todos nos apetece es presumir del color de nuestro acero, no le resulta sencillo a nadie, pero es así. Y lo es porque la mayor fortaleza del adversario es precisamente nuestra mayor debilidad. Tanto el PP como el PSOE son conscientes de que cualquier alternativa política, venga de donde venga, y ayer aquí hubo muchos planteamientos, y sea de un color contrario, nunca tendrá recorrido por 4 simples cosas. Una, por la singularidad que definen las formaciones políticas de todos nosotros y por el ego de sus promotores. 2, por la incapacidad para alcanzar acuerdos entre formaciones políticas que comparten la misma idea, pero se sienten ideológicamente distanciados. 3, por la densidad y complejidad de los programas electorales que cada uno de nosotros llevamos, que aspiran muchos a sacarle brillo hasta el Peñón de Gibraltar, cuando en la mayor parte de los casos la capacidad de influencia nuestra es prácticamente nula, y si llega a serlo, puede llegar a serlo para una sola cosa. ¿Por qué tenemos 850 propuestas en nuestro programa electoral? Y 4, por la, llamémosla, muy mala costumbre que todos los españoles tenemos de resolver un problema de equipo hinchando la pelota con la que todos jugamos. Me explico. Todos pensamos que la división está siempre la solución, cuando la experiencia demuestra que es justo lo contrario. En el ámbito político, en estos momentos, ustedes lo saben, se están promoviendo infinidad de movimientos políticos, asociaciones, plataformas civiles, grupos de presión, nuevos partidos políticos, pero ¿cuánta gente hay? Nosotros somos unos de ellos, que está promoviendo un consenso de partidos, renunciando a la ideología y renunciando al protagonismo de cada uno de nosotros, que concentre el poder que el resto nos empeñamos en diluir. Esa es la coalición. ¿Con qué propuestas? Pues las propuestas tienen que elaborarlas la propia coalición, no voy a ser yo quien venga aquí con las propuestas. Pero cabe apuntar que deben asentarse en el objetivo de corregir y poner en marcha los check and balance y los controles y contrapesos de nuestra democracia. Y hacerlo en un marco de simplicidad real y probable. Estas propuestas deberían debatirse entre los miembros de la coalición, como ya he dicho, pero teniendo en cuenta las siguientes 4 consideraciones. Una, que de la protesta a la propuesta hay un solo paso, pero ese paso hay que darlo. Que la propuesta nunca es el final del camino, como muchos piensan, sino el principio del mismo, y que ninguna propuesta satisface nunca a todo el mundo. Que entre la propuesta y el acuerdo no caben sentimientos de fraude,
porque las propuestas contienen deseos y solo son los acuerdos los que reflejan cuáles de nuestros deseos han llegado finalmente a término. Y cuarto, y última, que todo acuerdo precisa una negociación previa, y el resultado de esta negociación no depende de las necesidades de uno de otro, sino del equilibrio que exista entre ambas fuerzas. En cuanto esa coalición determine qué propuestas son probables, deseables y razonables, deberá pasarla por otros dos filtros. Uno, que determine cuáles son probables y pueden realmente hacer palanca en el Partido Popular y en el PSOE de igual forma. Y dos, que determinen qué conjunto de estas propuestas probables que puedan hacer palancas van a ser más atractivas para que las compre el PP o el PSOE que compre las de las bisagras electorales clásicas, como son las de los partidos nacionalistas. Concluyo. El escenario actual exige un ejercicio de introspección profundo, un ejercicio en el que ya no cabe, si albergamos la esperanza de hacer palanca, ni argumentos simplistas, ni lemas idealistas, ni propuestas posibilistas, ni tampoco los clásicos sofismas o soflamas de los predicadores de púlpito. Ahora solo cabe un ejercicio de realismo profundo, de un pragmatismo casi empírico, que deja al margen los TIC que polarizan de forma artificial nuestra sociedad, que prescinda, al menos de manera temporal, del catecismo ideológico que a todos nos frena y nos limita. Dejar de mirarnos el ombligo para empezar a mirar hacia adelante. El ciudadano está harto de promesas y propuestas, de formaciones de uno y otro color, de líderes carismáticos o de políticos que te estrechan la mano en un mercado con la sonrisa bobalicona de un recién homenajeado. Ha llegado el momento de los hechos. Se impone una coalición de partidos que ponga en marcha, mediante la suma de las variables de sus integrantes, un potente algoritmo con el que hacer palanca en el sistema, con el que poner freno a las desviaciones y excesos de este. No se trata de renunciar a nuestros principios y objetivos, sino simplemente a aparcarlos durante el tiempo que dure esta coalición y travesía, y hacerlo además en favor de este entorno perfeccionado que nos permita eludir las rémoras anunciadas y concitar el respaldo mayoritario del ciudadano. Insisto, esta estrategia exige sacrificios, pero les aseguro que no serán en balde. Diluirse en un proyecto común, aunque sea con fecha caducidad anunciada, asumiendo la cesión de fuerza, la disminución de objetivos y la reorganización de los recursos propios en beneficio del proyecto, será algo más que heroico. Llevarlo a cabo supondrá un cambio igualmente histórico. Difícil, sí, sin duda. A nuestro alcance, también. En caso contrario, todos y cada uno de nosotros volveremos al bucle en el que ya estamos metidos y que contribuye de forma decisiva, elección tras elección, a la barra libre que todos le damos al PP o al PSOE. ¿Es posible que llevemos a cabo una coalición de partidos? ¿Posible? Sí, es posible. ¿Es probable que lo hagamos? Yo también considero que lo es. Muchas gracias. Y siento haberme extendido. Muchas gracias a usted. Me parece que vamos a hacer un descansito de 10 o 15 minutos y vamos a subir todos los que estamos, si así lo quieren, arriba, que hay una mesa redonda, el diálogo se favorece más. Y como somos pocos, pues vamos a suprimir otro debate que iba a haber aquí teóricamente a lo mejor entre